Hablaremos entonces de medicina, epidemias y hospitales. Muchas veces, desde el punto de vista intelectual, uno cree que haber vivido antes de la era presente, antes de la que podríamos denominar edad científica, pudo haber sido atractivo. Uno fantasea acerca de la posibilidad de viajar en el tiempo para ver qué pasaba en la Edad Media, en la Edad Antigua, o a veces uno añora con cierta liviandad algunas cosas que había en la Edad Antigua, en la Edad Media y aún en la Edad Moderna y que no hay ahora. Y es cierto que algunas cosas se han perdido, pero comparados con nuestro tiempo, esos grandes periodos fueron épocas muy malas, por ejemplo, para el pobre hombre que caía enfermo. En esos tiempos se podía considerar muy afortunado el que lograra sobrevivir a su infancia, y después sus probabilidades de vida eran muchísimo menores que en el tiempo presente. La medicina durante la Edad Media estaba basada en los descubrimientos y escritos de los antiguos, sobre todo en los de Hipócrates, en los de Aristóteles y Galeno. Aquellas prácticas, todos médicos, Aristóteles no era médico, pero bueno, gente que vivió por lo menos 2 o 3 siglos antes de Cristo. Hipócrates, 5 siglos. Aquellas prácticas médicas estaban viciadas por toda clase de creencias absurdas respecto a la causa de las enfermedades. Las teorías no estaban fundadas en hechos, sino que debían su origen a especulaciones en la mente del pensador. Casi no se hacían observaciones, no había ciencia experimental. No existía lo que se llama el método científico, Alejandro. El método científico no existía, claro. Entonces el tipo pensaba, que más o menos es el método que se usa en las entrevistas televisivas respecto a la justicia. ¿Usted qué le parece? El tipo dice, a mí me parece que este tipo está enfermo. No hacía ni la más mínima indagación. Generalmente se explicaban las enfermedades como un exceso o deficiencia de los que se llamaban humores corporales, ¿no? Sanguíneo, flemático, colérico o melancólico. Y para equilibrar los humores, los pacientes se sometían a terribles purgantes, a sangrías o a sudores. Los médicos primitivos se atenían exclusivamente a sus sentidos para dar diagnósticos. La física, la química, la bacteriología, desde luego, todavía no habían aparecido. Los instrumentos mecánicos que existían eran muy elementales. Incluso el microscopio de Galileo, inventado en 1609, era una lente enorme. El estetoscopio empezó a usarse recién en 1819, el termómetro en 1840. Así que antes de esas fechas no había nada. La cirugía estaba considerada como una rama inferior de la profesión. El médico que practicaba la medicina pura se consideraba de categoría superior. Esto viene desde el pensamiento de los griegos, ¿no? Que casi no utilizaron la ciencia aplicada. El técnico era mal visto, lo banáusico era mal visto, el que trabajaba con las manos era mal visto. Bien visto era el que pensaba solamente. En Inglaterra, antes del siglo XVIII, la corporación de cirujanos estaba combinada con la de los peluqueros. La corporación que había sido creada por Enrique VIII. Peluquero, sacamuelas y cirujano eran más o menos lo mismo. En aquellos tiempos más sensatos. Aquí el único que hace eso es el doctor Barragán. Sí, cumple todas las funciones. Que es odontólogo, pero al mismo tiempo por ahí te corta el pelo. Mientras le agarra la anestesia. Claro, te hace lavar el marote mientras vos te tirás así para atrás y después te corta un poco ya que estás. Las prácticas quirúrgicas eran temibles. Se aplicaba aceite hirviendo para evitar las infecciones, hierros al rojo para detener las hemorragias. Eran tan limitados los métodos para evitar los dolores del paciente que aquellas operaciones cuya ejecución requería un tiempo prolongado directamente eran imposibles.
Era casi inevitable la infección de las heridas. El más terrible azote era la gangrena, que causaba la muerte del 50% de los operados. Se conocía con el nombre de gangrena de hospital, por su gran frecuencia en las salas donde se agrupaban los casos quirúrgicos. El mal olor, los gemidos, las voces delirantes de los moribundos. Eso ya es color local. Llegó incluso a utilizarse una palabra que denotaba el riesgo mayor que se corría en un hospital. Era el hospitalismo. Un término vago que abarcaba las diversas infecciones que abundaban en los hospitales. Por eso era preferible irse a casa. ¿Por qué? No te contagiabas. El campo de acción de la cirugía era muy limitado. Principalmente consistía en la amputación de miembros, extirpación de crecimientos anormales y extirpación de la piedra de la vejiga. Otra cosa no se hacía. Trepanaciones por ahí hacían, pero no sabían para qué. Los temores a las intervenciones, desde luego, eran entendibles, ¿no? Los enfermos eran atados porque no había ningún tipo de anestesia. Para que no empezaras a los saltos y a luchar contra el cirujano, pues te ataban fuertemente. La reputación del cirujano se medía entonces por la rapidez con que amputaba un miembro, por ejemplo. Eran frecuentes en aquel entonces muchas epidemias, consideradas como azotes del Todopoderoso. Había alguna idea acerca del contagio, ¿no? Que se creía que era debido a un miasma o exhalación presente en torno al cuerpo de una persona infectada. Así que en tiempos de peste, viruela y otras epidemias se hacían cumplir estrictos reglamentos relacionados con el aislamiento de los enfermos. En Europa existía un completo descuido de las condiciones sanitarias. Las ventanas de la casa se mantenían cerradas y, cosa curiosa, decían que el aire nocturno era peligroso. Entonces, esas cortinas que había en las camas con dosel, eran para prevenirse de aquellos aires. Y la verdad es que poco se podía hacer cuando llegaba una epidemia, ¿no? La viruela era una de las que causaba más desastres. Todavía en el siglo XVIII causaba la 10ª parte del total de fallecimientos y un gran número de cegueras. Pocas personas escapaban, eran muy comunes las desfiguraciones que causaba. Ya se ha dicho en este programa que era considerado como una suerte muy grande el no tener la cara picada de viruela. Incluso a veces para señalar un rasgo distintivo, por ejemplo cuando buscaban a un criminal, decían especialmente si el tipo no estaba picado de viruela. No es que lo decían si estaba. Lo consignaban cuando no estaba picado de viruela porque lo más común era tener las marcas. Pero la más terrible de las epidemias era la peste bubónica, la peste negra, que cada tanto invadía los países europeos y barría millones de tipos. En Inglaterra en 1348 murieron 2 millones de los 6 millones que poblaban el país. De nuevo se presentó en 1665, murieron más de 100.000 habitantes nada más que en Londres. Y el incendio de Londres del año siguiente fue más bien una medida de desinfección. La cuarentena, o sea, el periodo de 40 días de aislamiento que se imponía a los barcos que provenían de puertos infectados, había sido instituida ya en el siglo XIV en Venecia y en el Adriático. Un ejemplo notable de aislamiento voluntario, en 1665, durante la peste, fue el de la villa de Eyam, en Derbyshire. Se mandaron a guardar, por iniciativa del párroco del lugar, todos los habitantes. Y el alimento se le suministraba dejándoselo en ciertos lugares acordados de antemano. Y durante todo un año la comunidad se mantuvo alejada de los pueblos vecinos y a nadie se le permitió la entrada. Y al final quedaron vivos 33 de los 380 habitantes. Bueno, pero de lo que se trataba era de preservar a los pueblos vecinos. Ellos ya estaban infectados. Ajá. Bueno. Digamos para terminar algo acerca de los hospitales. Antes del siglo XVII,
eran establecimientos religiosos que daban asilo no solo a los enfermos, sino también a los pobres. En tiempos de Grecia y Roma había un cuerpo regular de médicos sacerdotes que prestaban sus servicios en los templos de Esculapio, de Asclepius. Estos hombres llevaban a cabo curas maravillosas por métodos sobrenaturales, como la provocación de sueños determinados, eso por sugestión, por encantamiento. Las personas ricas pagaban altos honorarios, daban limosna por estos servicios. También existían los valetudinaria o enfermeros para los pobres y para los esclavos, aparte de los hospitales militares también para los soldados. Después vino el cristianismo, se fundaron los hospitales u hospicios para beneficio de los caminantes, de los desheredados, de los enfermos. Quizá esta fue la más brillante realización de la Edad Media. Pero lo que mayormente se hacía era ejecutar sangrías, te ponían ventosas y las sanguijuelas que se utilizaban para sangrar, ¿no? En el Hospital San Bartolomé, fundado en 1123, se usaron en el año 1822 52.000 sanguijuelas y en 1837 96.300 para sangrar a los internos. Oye, actualmente se usan todavía las sanguijuelas. Se usan en algunas operaciones de cirugía muy minuciosa, por ejemplo, cuando te tienen que reconstituir un dedo o pegar un dedo que se te cayó, para evitar que la sangre se amontone. Es uno de los peligros mayores cuando hay una operación de esa naturaleza. Lo más eficaz es ponerte una sanguijuela. Una sanguijuela que te saca la sangre sobrante mejor que cualquier otro método artificial, y hay incluso en los Estados Unidos unos criaderos de sanguijuelas que sirven para abastecer a los cirujanos que las necesitan. Así que todavía la sanguijuela está por ahí. Aquí tengo un cuento muy divertido acerca del inicio de la medicina psicosomática. Antes cuando te dolía algo, te dolía. Ahora ya no te dejan que te duela nada sin que te acusen de haber inventado vos mismo el dolor. Con lo cual el dolor se suma a la culpa. A uno le duele y tiene la espantosa sensación de ser el culpable. De modo tal que calcule cómo lo miran a uno en su casa. Esto lo cuenta Plutarco. Dice que Seleuco, que era rey de Siria, tenía un hijo llamado Antíoco y se había enamorado de la segunda esposa de Seleuco, la hermosa Estratónice. ¿Está claro? Seleuco se había casado con Estratónice, segundas náuseas, y el hijo Antíoco se había enamorado de la mujer nueva del jovaino. Uno siempre cuando se casa por segunda vez se casa con una mina más joven, casi podría ser esposa del hijo de uno. Y bueno, entonces Antíoco se enamoró tan fuertemente que le era imposible vencer su pasión, y se fue debilitando tanto que parecía que se estaba condenando a muerte él mismo, porque sentía que su deseo era deplorable, que su pasión era incurable, y perdía la razón. Y entonces decidió abandonar la vida y dejarse morir, absteniéndose de beber y de comer, fingiendo que sufría de alguna enfermedad secreta en su cuerpo para la que no había remedio. ¿Entendés? Entonces, el hijo, Antíoco, avergonzado de esa pasión que tenía por su madrastra, resolvió dejarse morir. Claro, el viejo, preocupado, ¿qué tendrá este hijo, no? Y lo llamó un médico, al célebre médico Erasístrato. Bueno, varios exámenes de Erasístrato lo llevaron a la convicción de que el chico sufría mal de amores. Ahora lo difícil era averiguar de quién estaba enamorado. Y para lograrlo, Erasístrato no se movió durante un buen tiempo de la habitación de Antíoco, y cuando entraba alguna bella joven miraba atentamente la cara del enfermo y observaba cuidadosamente todas las partes del cuerpo que acostumbran a responder a las pasiones del alma. Pero Antíoco no reaccionaba ante ninguna visita
hasta que apareció en los aposentos Estratónice, la muchacha. Y el médico observó entonces los siguientes gestos del enamorado. Se debilitaba la voz y la palabra, enrojecían las mejillas, sus ojos se abrían, empezaba a sudar, el pulso parecía más fuerte, etcétera. Luego de su hallazgo, Erasístrato lo encaró a Seleuco, el padre, y le dijo lo siguiente: la enfermedad de su hijo es incurable. E ideó la siguiente estratagema. Le dijo al rey, a Seleuco, el médico: tu hijo está enamorado de mi mujer. Eso le dijo el médico, ¿se entiende? Lo engañó. Dijo, tu hijo está enamorado de mi mujer. Y Seleuco, desesperado, respondió: repudia a tu mujer, dala en matrimonio a mi hijo, yo te recompensaré y salvarás la vida de Antíoco, que es lo que más amo en este mundo. E inmediatamente el médico le preguntó, como si fuera retóricamente, ¿y qué pasaría si la mujer de quien está enamorado fuese la tuya? Y Seleuco respondió: quisieran los dioses que así fuere, pues con gusto cedería a mi esposa con tal de salvar a Antíoco. Entonces el médico, Erasístrato, le dijo la verdad. Seleuco hizo reunir al pueblo, coronó a su hijo rey y le cedió a su esposa. Y vivieron felices para siempre. Engordó el pibe enseguida. Claro. O sea que aparecía el primer caso de medicina psicosomática, es decir, aquella que cree que muchos males del cuerpo derivan de una enfermedad del espíritu. Erasístrato vivió alrededor del año 260 a.C., pero no importa. Me gustó esta historia. Sí, a mí también. Pero además viene el rey, porque hemos sabido de otros reyes menos cumplidores con lo prometido, o más amantes de su nueva esposa que de sus viejos hijos. Etcétera. Bueno, me gusta. Bueno, ¿a quién vamos a dedicar esta charla? A nuestros amigos los médicos. Sí, señor, tanto que tenemos. Los doctores estos que siempre saludan, Stronati y Rolón y yo mismo, A todos ellos. Sobre todo para los de los hospitales, ya que hablamos de hospitales, Alejandro, que es un lugar donde a uno lo atienden bastante bien los hospitales públicos. Sí, es verdad. Gente del hospital Pirovano, que otra vez me salvaron con unas sanguijuelas. Con unas sanguijuelas. Se fueron a juntar incluso ahí al lado del ferrocarril. Bueno, y el Fiorito también en Avellaneda, y está el Pep. Bueno, gente que trabaja mucho. A esa gente le dedicamos esta recopilación de algunos datos sobre la medicina en la antigüedad. ¿Con qué vamos a...? Bueno, también se lo dedicamos al rey Seleuco, sí, señor, que curó el mal incurable de su hijo, cediéndole a su mujer, ¿no? Y a la mujer que se dejó ceder, ¿no? Y a la mujer. Claro, pobre la mujer. ¿Y sabe que de quién estaba un gesto machista, ¿no? Del médico y del rey. ¿Por qué no le preguntaron a la mujer si quería operar como remedio? Uno cada 8 horas, le dice. Claro. Eso la primera semana, ¿no? O sea, después espaciarlo un poco más. Después lo va espaciando, sí. Después cuando quiera acordarse la saca. Sí. Pero no de golpe, ¿eh? No, es peor. No, porque viene... Bien. Le ataca el virus después. Vamos a ilustrar esta pequeña charla con el tango llamado Incurable, que canta don Carlos Gardel. Sos un chorro de remonte, no tengo. Hoy hablaremos de Paracelso. Paracelso era un médico suizo del siglo XVI.
Ahora vamos a ver bien quién era, porque estaba un poco loco el tipo, pero al mismo tiempo fue precursor de muchos adelantos en la medicina. Paracelso, o si ustedes prefieren, Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus Bombastus von Hohenheim, nació en el año 1493 cerca de un pueblo llamado Einsiedeln, en Suiza. Su padre se llamaba Aureolus. Ajá, ¿qué es eso, Aureolus? Es un buen nombre para un padre. Era médico, Aureolus, y también perito en metalurgia. Esto de ser médico y metalúrgico es raro, pero en aquellos tiempos sucedía. El caso es que en 1502 toda la familia se mudó a Schwaz, en el Tirol, porque el padre había conseguido un trabajo como ingeniero de minas. Resisto en este momento la tentación de hacer un chiste sencillo. Dicen que Paracelso aprendió de su padre. Algunos dicen que lo mandaron a estudiar a Basilea, pero no es seguro. Digo, no es seguro el dato, no es que no sea seguro estudiar en Basilea. Yo conozco la ciudad de Basilea, es una de las ciudades más aburridas que he visitado, pero ahora comprendo en este último segundo que aquel aburrimiento era inevitable para mí. Estaba solo, sin ninguna clase de compañía, en una ciudad extranjera, que bien podía haber sido la más divertida del mundo sin que yo me enterara bajo ningún concepto. A lo mejor a media cuadra de donde yo estaba parado, aburrido como una ostra, había un prostíbulo de lujo, gratuito y obligatorio, sin que yo me enterase. ¿Entiende? Es un error tomar notas de viaje mirando hacia adentro. Sí, señor. Bien. El caso es que a lo mejor estudió en Basilea este hombre. Nunca habló una palabra de latín, idioma que se hablaba en los círculos académicos de aquellos años. Tiempo más tarde, en alguno de sus escritos, dijo... Lo tiene ahí. Se lo tengo acá. Crecí en los jardines en los que se podaban árboles y no fui gloria en la alta escuela, sin que nadie sepa qué significan estas palabras. Curantista eres. Pero parece más bien una confesión que una jactancia esta falta de escolaridad. Pero en otro pasaje dice que no había mirado un libro hasta los 20 años y allí se nota una jactancia. En el año 1515 Paracelso se fue de viaje durante casi una década y cuando regresó todos lo consideraron un médico famoso. En aquellos tiempos las universidades no enseñaban anatomía porque no podían investigar cadáveres. Nótese que recién en el año 1569 la Universidad de Heidelberg consiguió el primer esqueleto. Digo, el primer esqueleto de esa universidad. No es que la gente antes no tuviese esqueleto. No tampoco que consiguieran el esqueleto de Adán. Es decir, lo que quiero significar es que una universidad consiguió el primer esqueleto y esto necesita algunas aclaraciones. Bueno, sin embargo, Paracelso era experto antes de aquella consecución por parte de la Universidad de Heidelberg. Era experto en la descripción y estudio del cuerpo humano. Indudablemente, además de las enseñanzas de su padre, este muchacho se había instruido en el viaje, se había empapado de las instrucciones y doctrinas ocultas para la época. A los 34 años fue nombrado profesor de medicina de la Universidad de Basilea. Y allí no le fue bien realmente. Quemó públicamente las obras de Galeno y dijo que en los cordones de sus zapatos había más sabiduría que en aquellos libros. Me refiero a Galeno, el médico de la antigüedad clásica, o sea, más de 1000 años anterior. Además decía Paracelso a sus alumnos que no era necesario saber latín, entonces lo echaron, no solo de la universidad, sino también de Basilea. Los médicos de Basilea lo odiaban y fueron ellos quienes organizaron la campaña para echarlo. Paracelso no reconocía otra autoridad sobre la de él mismo que la naturaleza y a lo sumo la de Hipócrates. Por otra parte, utilizaba extraños remedios. Trataba la sífilis, que era una enfermedad relativamente nueva, con mercurio, cosa que
se siguió haciendo durante muchos años y prescribía preparados de mercurio y antimonio, método que era detenido por eminente envenenamiento, ¿no? Bueno. Por último, y lo más grave, estos métodos le daban a veces resultados favorables, lo cual provocaba envidia en los médicos de Basilea, que ya me están cayendo mal. Sí. Con razón me aburrí tanto. Bueno, expulsado de Basilea, vagó por Europa Central, lugar donde queda, por ejemplo, Basilea. Claro. Siempre andaba sin dinero, solo y con aspecto de pordiosero, que es el aspecto que suelen tener las personas que no tienen dinero. Sí, por eso está solo. Claro. Claro. El método de Paracelso de buscar en el mundo mineral sustancias curativas hizo escuela desde entonces y encontró una amplia difusión. El tipo buscaba en el mundo mineral sustancias curativas. Sin embargo, la difusión de este método ocurrió mucho después de su muerte. Durante su vida no la pasó nada bien. Sus enemigos lo tenían por sucio y vagabundo, además de hereje. Lo consideraban un repugnante mago y alquimista. La palabra repugnante es sospechosa aquí en una acusación. Un adjetivo en un juicio que pretende ser mesurado es siempre sospechoso. Por ejemplo, ¿qué opina de Paracelso? Bueno, este repugnante médico Ya está. Sí. es sospechoso, ¿no? Incluso nosotros siempre hablamos de una novela policial cuya sorpresa final se ve menoscabada por el excesivo temperamento del escritor, que cada vez que se refería al asesino decía el repugnante señor Galveston, o el infame señor Galveston, lo cual acrecentaba la sospecha del lector. Bien, parece que Paracelso era un poco alquimista, vamos a confesarlo, total, no nos cuesta nada. Probaba el efecto de todas las materias suministradas por la naturaleza, no para transformar metales innobles en plata u oro, sino para crear un remedio contra todas las enfermedades, es decir, la panacea. La famosa panacea era el medicamento que curaba todas las enfermedades. Poco importa el oro, escribió él. Para mí no es eso lo importante. Lo importante es únicamente fabricar arcanos. Él llamaba arcanos a los específicos, a los remedios, y emplearlos contra todas las enfermedades. Parece que Paracelso había empleado el arte de su alquimia durante aquel viaje del que hablamos. Parece que había llegado a Constantinopla y allí había conocido a Salomón Trismosín. Repito, Salomón Trismosín, un mago alemán que andaba en Constantinopla. Durante largos años trabajó junto a Trismosín, que decía haber encontrado la piedra filosofal. Decía también haber rejuvenecido gracias a ella. Paracelso habla de Trismosín, personaje maravilloso, y dice, cito a Paracelso, su piel arrugada y amarillenta se había vuelto tersa y blanca, las mejillas sonrosadas, el cabello gris recobró su color, la curvada espina dorsal volvió a enderezarse, y en el aspecto decisivo, que Paracelso no dice cuál es, se volvió de nuevo un hombre muy poderoso. Compro, hijo. Claro. Trismosín decía tener 150 años y aseguraba que tenía el poder de vivir cuanto quisiera. Decía que solo iba a respetar el día del juicio final e incluso esto lo iba a hacer solamente por un carácter religioso. Se iba a morir de puro criollazo bueno que era, nada más. Bueno, junto a Trismosín, Paracelso realizó toda clase de estudios. Dice que presentaron casos concretos del prodigio de la panacea. Lograron que mujeres de 70 años volvieran a dar a luz. El propio Paracelso tomó fuertes dosis de aquel específico. Trismosín explicó que los efectos llegarían cuando Paracelso notara que pasados los años la vejez no se presentaba. Decía, ahora usted no va a notar nada, Paracelso. Pero cuando usted vea que la vejez no se presenta, usted pasa los años, va a decir, che, no llega la vejez. Bueno, y ahí se va a acordar de mí. Bien. Bien.
porque esto, ¿qué habrá pasado? El tipo le habrá dado el elixir, Paracelso se lo habrá tomado y habrá hecho como yo. Claro. A ver. Cuando me tomo una pastilla y digo, me sigue doliendo. Yo hago así. Claro. Bueno, y entonces el otro le habrá dicho, no, esto lo vas a Hay que esperar. lo que acabo de decirle yo. Bueno, estudiaron también los dos juntos los cuerpos que en Basilea tenían prohibidos. Después de esta experiencia con Trismosín, Paracelso volvió a Basilea y allí lo echaron tal como le he contado. Solo y mendigando se aisló en una pieza. Bueno, mendigar aislado en una pieza No va a andar. es inútil, por no decir otra cosa. Sí. Mire, si yo me encierro en mi pieza y empiezo a mendigar. ¿A quién le voy a jetear? A mí mismo me mendigo. Mala plaza de mendigo Sentaría, claro. sienta aquel que encerrado en una pieza se pide a sí mismo. Bueno, algunos dicen que desarrolló encerrado su sabiduría. Otros manifiestan que descubrió nomás el elixir, que a base de mercurio renovaba uñas y cabello. Bueno, la renovación de uñas Sí, que no es algo que tan sorprendente. en lo ¿no? que uno pueda tener mayor interés. Además, según dicen, la emisión de uñas sigue verificándose con la misma intensidad incluso cuando uno es viejo y a veces hasta después de muerto, según aseguran algunos. Sí, ya se sabe que no es. ¿Qué utilidad puede tener una uña más allá de rascarse uno? Bueno, no es poco. Pero no se compara con la utilidad estética del pelo. Hay que decir que también había traído Paracelso de Constantinopla algunos poderes adivinatorios. Se cuenta la siguiente anécdota. Un día Paracelso estaba sentado al costado de un puente y en ese momento pasó por allí una muchacha. «Buenas tardes, niña», le dijo. 2 horas más tarde la muchacha pasó en el sentido contrario. Paracelso la miró y le dijo «Buenas tardes, mujer». Y la muchacha empezó a reír a carcajadas durante un buen rato. Con una sola mirada había adivinado lo sucedido durante estas 2 horas. Bueno, cosa que cualquiera hubiera adivinado del mismo modo Con esa sin ser sonrisa. Paracelso. Bueno. La escuela médica clásica afirmaba que los remedios que había hallado Dioscórides en el siglo I después de Cristo eran totalmente suficientes para combatir todas las enfermedades. Bueno, Paracelso encontró nuevos, o sea, amplió aquella lista. A mí el invento que más me gusta de Paracelso es este. Descubrió la existencia de espíritus en la espada. Ajá. Espíritus que tenían algo que ver con las enfermedades de las heridas. Está bien. Y era una intuición microbiana impresionante. Te cortaban con una espada y vos te enfermabas. Y él decía que había espíritus en la espada. Y tenía razón, señor. Y había, en aquella época, unos polvos que usaban los médicos que se llamaban polvos de simpatía, ¿no? Que también es una frase que merece una aclaración posterior, igual que la del primer esqueleto. Los médicos utilizaban estos polvos de simpatía para ponérselos a los heridos de espada. Le herían con una espada y el médico le ponía en la herida unos polvos de simpatía. Y Paracelso tuvo una inspiración. Empezó a poner esos polvos de simpatía en la espada. Muy bien. Está loco, es como llevar un clavo al médico. Te clavas un clavo y le llevas el clavo al Instituto Pasteur. Vacúremelo. Y, los pacientes empezaron a mejorar. Ahí está. Empezaron a mejorar. ¿Cómo puede ser? Las curaciones eran 3 veces más numerosas.
¿Y por qué? Y hay que tener ingenio para pensar por qué. La respuesta es muy sencilla. No es que los polvos hicieran algún efecto sobre la espada. Es que no ponerles aquella basura en la herida ya era algo. Ya era algo. Aquella porquería que andás a ver con qué lo hacían. Infectaba todo, claro. Infectaba todo. Entonces ya no ponérselos multiplicaba por 3 el número de pacientes que mejoraban. Extraordinario, eso era extraordinario, ¿no? Bueno, separados o liberados de aquel espantoso polvo, disculpe, mejoraron. Todos creían que era un milagro, hecho por los polvos de la espada. Y venían los sabios y miraban a ver la espada, miraban, ¿qué cosa la espada? ¿Qué es la espada? Bien. Muchas veces suceden cosas como estas en la actualidad, y no hay el ingenio suficiente, ¿no? O todavía peor, costumbres de centenares de años de ponernos porquerías en las heridas nos hacen pensar al revés. Allá por el año 1541... ¡Sí, señor! ¿Qué creó este ritmo? ¡Allá por el año 1541! Paracelso estaba en Salzburgo, allí donde nació Mozart, el autor de esta canción. Polvos de la espada se llama el tema. Y estaba dictando algunos de sus saberes a ciertos discípulos que tenía, y parece ser que en cierto momento se armó una disputa con algunos médicos ortodoxos, no de religión, sino su carácter conservador. Y se armó una pelea fenomenal, como suele ocurrir cada vez que discuten los médicos ortodoxos con los heterodoxos. Y a Paracelso le encajaron un palo en la cabeza y murió instantáneamente. ¿Cómo murió Paracelso? Señor, Paracelso murió de un palo que le dieron en la cabeza en una disputa médica. No en la cancha de Atlanta. No, tampoco fue una metáfora. Le dieron un duro golpe. No. En el sentido más literal, recibió un palo en la cabeza. No fue el rechazo de su teoría o algún rechazo amoroso. No, sí. A ver si me entiende. Pero sí se entiende, un tipo señor. con un palo le rompió el marote y lo liquidó. Un palo ¿Me de comprende? un Ya está, árbol. un Sí, palo en la para cabeza. calzar barquitos, sí. Bien. Tenía 48 años, no el tipo que lo liquidó, del cual no se sabe gran cosa. Todo hay que aclararlo en este programa, sino Paracelso. Según sus escritos de esos días, el elixir de Trimousin daba pocas señales de efectividad, porque el pelo se le había puesto un poco blanco, se le habían caído algunos dientes. Sí. Calcule usted, en aquella época un tipo de 48 años era un jovato, y ahora también. Así que la vejez se había presentado. Pero Trismosín no estaba para reclamar. Sí, claro, bueno. Sí, señor, se fue. Claro, eso es lo malo de los inmortales. No sé, morir no se había muerto, creo yo. Y no, de hecho murió. Un tipo que se decía inmortal, nunca hay tiempo de demostrarle la falsedad de ese supuesto. Bueno, ¿a quién dedicar esta pequeña biografía de Teofrasto, de Paracelso, de Bombastus? Estaba pensando en algunos amigos, Estaba pensando en una de las pocas novelas que a mí me gustó bastante, de la chica Yursenar, que se llama Opus Nigrum, y que narra la historia de un tipo que tiene algunos caracteres de Paracelso. Pero, pensando en Aureolo, el papá de Paracelso... El papá, el metalúrgico, es que no el de la está mal UOM. ser médico y de la UOM, justamente, decían el loro, Aureolo, y... Digo, puesto que, entre otras cosas, cada profesional tenía que fabricar sus instrumentos, por ejemplo, los quirúrgicos. Y esta disciplina, que en Japón hacen solamente las personas que fabrican los katanas, en Occidente la tenía que aprender el mismo médico. Las sangrías eran, de hecho, uno de los procedimientos más frecuentes. Así que es lógico que fuera metalúrgico, además de médico. Claro, sí, es verdad. Y, bueno, y por otra parte, no es alocada la inclinación de Paracelso por el mercurio. Esto que se llamaba lapis philosophorum, es decir, la piedra filosofal, trabajaba sobre viejos principios, esto de los 4 elementos griegos, que no era tan natural que fueran 4, tierra, aire, fuego, como diría usted, y alguno más, el agua, sino que había 3 metales, o 3 minerales, más bien, que eran los 3 minerales filosóficos, que eran la sal,
el azufre y el mercurio. El menos utilizado hasta esa época era justamente el mercurio. Después, afortunadamente, empezamos a entender los termómetros. Tampoco era lógico esto de que a una persona le costase tanto ver cómo era un cuerpo. Recordemos otro amigo de este programa, el doctor Víctor Frankenstein, con quien nos hemos atendido, que ya en la novela de Mary Shelley muestra lo difícil que era obtener cuerpos para estudiar ya bien avanzado el siglo XVII y entrado Los el XVIII. compraban a malandras que los afanaban por ahí. Me gusta el viaje a Constantinopla, digo, y junto con esto, otros dedicados bien pueden ser los profesionales árabes, que gracias a ellos se habían mantenido los saberes griegos. Todos los textos de los clásicos griegos se habían quedado en Siria, porque habían desaparecido en las otras bibliotecas. Luego fueron los árabes los que los trajeron de vuelta a Europa, los llevaron de vuelta a Europa, España, y en Constantinopla había un gran movimiento. Y allí, en Constantinopla, era muy frecuente una cosa que acá ya hemos olvidado como el nombre, que es la atutía. La atutía se llamaba el ungüento que se ponía en las heridas y que sí funcionaba, y cuando alguien ya no tenía ningún tipo de posibilidad de sobrevivir, se decía, no hay atutía. De ahí viene el refrán, la frase no hay tutía. Pero también eso era de los turcos. Y finalmente digo, Alejandro, que no se ha demostrado claramente que este muchacho Salomón le hubiese mentido. Para Celso, de hecho, 48 años, le dieron un garrotazo en la cabeza, no se demostró que el elixir no funcionara. Probablemente sí, y ese palo en la cabeza interrumpió el proceso. Claro. Contraindicaciones, no recibir garrotazos en la cabeza. Claro. Y muy probablemente, digo, pese al denuesto que sufrió en su época Paracelso, y seguramente en Europa este bueno de Salomón también, y a la desconfianza que existe en la época de hoy, yo no descartaría una escena en la que de pronto uno, habiéndolo escuchado a usted, sabiendo la descripción de un tipo semejante, por ejemplo... Me parece Salomón Trismosín. Ajá, y que uno le diga casi como en broma, pero usted es Salomón Trismosín, y que el tipo, en vez de responder con un insulto o una broma, diga... Yo soy aquel muchacho. Y yo soy aquel muchacho es la canción que canta ahora mismo Hugo del Carril. Bueno, señores, hablaremos hoy de un médico, del médico de Luis XIV. Se llamaba Jean-Baptiste Denis. Y hablaremos también del loco Morois, que era un loco. Bueno, el doctor Denis, vamos para hablar de él a situarnos en el año 1614. Cuenta que Denis era un hombre sombrío. Las crónicas lo describen como de ojos grandes, nariz prominente y un atisbo de papada. Había nacido en una familia modesta de artesanos. Su padre había sido constructor de una bomba de agua para la corte. Denis había estudiado teología en París y medicina en Montpellier. Desde que ingresó a la corte como médico, asistió asiduamente a las sesiones de las academias para debatir sobre los últimos avances de la física, la matemática, la medicina y yo qué sé más. Pertenecía Denis a la academia. Una academia, en realidad en París había varias academias, creo que habían 4. Una era patrocinada por el conde de Montmort, y a esa pertenecía el doctor Denis. Por aquel tiempo vivía en París un loco llamado Antoine Morois, que estaba realmente muy loco. Golpeaba a su mujer, se desnudaba y salía corriendo por la calle y prendía fuego a las casas. Bueno. En el invierno de 1667, el conde de Montmort, el de la academia, encontró al loco vagando desnudo y se apiadó de él. Lo llevó hasta la casa de su amigo, el doctor Denis, que por esos tiempos andaba haciendo unos experimentos extraños. Parece que Denis practicaba transfusiones de sangre entre animales de distinta especie. ¿Con humanos? Con humanos todavía no. Tenía la hipótesis de que la sangre era un elemento nutritivo universal, beneficioso para todos los seres. ¡Ay, creo! Me gustó. Había publicado un documento osado para la época, utilizando la sangre de animales en hombres, no lo había probado todavía, pero él lo sostenía, era posible curar la presbicia, la viruela, el cáncer, la locura, la lepra y la decrepitud. La sangre animal, decía Denis, tenía con seguridad mayor calidad que la del hombre, que sin duda estaba estropeada por excesos e irregularidades
en las comidas, en las bebidas. Es verdad, ¿no? El hombre... Es impura. Sí. Sí. Y también la sangre humana debía estar, calculaba Denis, calculamos nosotros Sí. también, perjudicada por la tristeza, la ira, la melancolía y la inquietud. Sí. En Inglaterra algunos tipos pensaban lo mismo que Denis y competían con él. Algunos eruditos pensaban que la sangre podía cambiar el espíritu de los que eran transfundidos. Entonces por ahí se les ocurría inyectar en la sangre de un cuáquero un poco de sangre de arzobispo, o mejor dicho al revés, Sí, claro. para cambiar las costumbres. Denis, que andaba con la sangre de animales, puso en práctica su teoría. Cuando llegó el loco Antoine, de la mano del piadoso o del impiadoso conde de Montfort, porque no me parece un acto de piedad Llevarlo a un experimento. llevar a un loco a que le metan sangre, andá a saber de qué. Entonces el médico lo agarró al loco y le insertó un tubo de plata en el brazo y le sacó 1/4 litro de sangre. Le sacó. Opa. Luego introdujo otro tubo en la arteria de la pata de un ternero y dejó que penetrara en el hombre una media taza de sangre de ternero. Denis, estoy pensando en el Centro Delantero Independiente. El doctor Denis, que no tenía ningún parentesco con este destacado jugador, confiaba en que la sangre del ternero, por su mansedumbre y su ternura, pudiera aliviar la ebullición loca de la sangre del paciente. Así que, bueno, el loco Morois se durmió, a las 2 horas se despertó, morfó algo, se entretuvo un rato con unas canciones y se quedó ahí lo más piola. Muy bien, ¿qué le pasa a este, no? A los 2 días, Denis lo sometió a otra transfusión. Le puso un cacho más de sangre de ternero. Entonces, Morois se descompuso, sintió una asfixia y lo acostaron. Sí, claro. Cuando despertó a la mañana siguiente, el loco demostró una sorprendente calma y, según la crónica, el diario, No, la crónica de la época. una gran presencia de espíritu. En realidad, el doctor Denis no podía saber esto, pero su paciente había sufrido un shock casi mortal. La sangre de los animales contiene proteínas que no tienen nada que ver con las humanas, y la reacción provoca inflamación, fiebre, dolor en los riñones y muerte de los glóbulos rojos. Morois sobrevivió en verdad de pura casualidad. Claro. Permaneció con Denis 2 días más. Decía poco, no estaba frenético, se la pasaba un cachito postrado. En esas jornadas apareció en el laboratorio de Denis nada menos que la mujer del loco Morois, llamada Perrine, la mujer del loco. Perrine había estado buscando a su marido de aldea en aldea. Cuando lo encontró, se le acercó con miedo, temiendo desde luego las viabas habituales de Morois. Sin embargo, el loco la acarició cariñosamente. El médico Denis afirmó que el hombre había sido curado de forma espectacular y su esposa podía llevárselo a casa. Denis era felicitado por todos, su fama por esos días se hizo enorme, y los cortesanos de Luis XIV se pusieron envidiosos por estos logros. Ya sabe cómo son los cortesanos de Luis XIV, ¿no? Y entonces empezaron a planear desbarrancar a esta persona que se ganaba los favores del rey y eclipsaba a otros científicos, especialmente a los de las otras academias, que eran 3 más. Sí. Algunos críticos se preguntaron, ¿por qué si la sangre de un cordero me proporcionaba mansedumbre, cómo era posible que no quitara inteligencia? Muy bien, a eso se le llama pensar. Pierre de la Martinière, otro médico del rey, afirmó que la transfusión era algo monstruoso, una práctica derivada del canibalismo, y ahí empezaron a circular panfletos y cartas de los magistrados, sacerdotes. Ahí uno declaró que la transfusión era contraria a la naturaleza y que amenazaba la existencia misma de la especie humana. Bueno, estos panfletos no dieron mucho resultado porque la fama de Denis seguía en crecimiento. Los enemigos entonces planearon una intriga contra Denis. Un día, el loco Morois y su esposa Perrine llamaron a la puerta del doctor Denis.
Ambos parecían fatigados y ella tenía varios moretones. Parece que el loco había vuelto a golpear a su esposa. Su locura había regresado. Perrine imploró a Denis que volviera a curar a su marido, pero Denis tenía dudas, porque parece que el loco no estaba en muy buen estado. Su aspecto era más bien macilento, temblaba de manera incontrolable, y Denis se negó a la operación. Una semana más tarde, Denis recibió una carta de Perrine, en la que la mujer pedía por favor que el médico fuera hasta su casa. Y Denis fue a la casa del loco. Cuando llegó encontró una serie de instrumentos para la transfusión y un ternero listo. Mirá vos. Al lado del loco, habían puesto ahí todas las agujas, todo preparado, lo habían comprado, no sé. Y Denis, cuando vio eso, se fue el doctor. Dice, no, se dio la vuelta para irse, pero Perrine se tiró al suelo y con lamento suplicó que operara al loco para calmarlo. Y el doctor Denis cedió. Ató al ternero y dispuso al paciente. Cuando le insertó la cánula, Morvat tuvo un acceso tan violento que tiró todos los instrumentos al diablo y Denis dio por terminado el experimento y se las tomó. Antoine Morvat, el loco, murió a la noche siguiente. Denis estaba horrorizado, pues podían inculparlo de la muerte, aunque realmente él no había hecho transfusión alguna en el último tiempo, ¿no? Entonces desconfió y le anunció a la mujer que iría a ver el cadáver. Yo voy a examinar el cadáver. Pero la mujer enterró al marido antes de que el doctor se presentara. Qué raro. Empezaron a correr panfletos difamatorios contra Denis, en las que se lo trataba de asesino. Un día Perrine lo visitó y le confesó que 3 médicos de la academia de los rivales le habían ofrecido 50 luises de oro si ella lo inculpaba a él de asesinato. Y agregó que no iniciaría ninguna demanda si él la ayudaba económicamente. De otro modo, aceptaría la oferta de sus enemigos. Vamos, un chantaje. Sí, bravísima Perrine. Denis la echó indignado. Perrine acompañó entonces a los doctores rivales en la acusación de asesinato. El doctor Denis presentó una demanda por difamación ante el tribunal y vino a descubrirse algo notable. Investigada por los defensores de Denis, vino a saberse que Perrine había comenzado a echar unos polvos de arsénico en la comida del loco, y en los días precedentes al tercer intento de transfusión, el loco Morvat estaba muriéndose envenenado. El plan de Perrine y de las academias rivales incluía invitar a Denis a hacer la transfusión para disfrazar el envenenamiento de mala praxis. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Ella se quebró? ¿Cómo fue? Y sí, vio cómo son. Las envenenadoras son porque cosas así. El niato estaba enterrado. Sí, no dice, fui yo, ¿qué va a ser? Bah. Denis fue exculpado, sería mejor todavía. Pero en realidad no pudo continuar con sus investigaciones porque se decretó que cualquier médico que deseara realizar una transfusión, incluso entre humanos, debía consultar a la Facultad de Medicina. Y esta pequeña condición fue devastadora para las investigaciones. Como la facultad representaba a los médicos más timoratos y acomodados de Francia, muchos investigadores abandonaron el procedimiento de transfusión para evitar la burocracia y por 1 siglo y medio la práctica de la transfusión de sangre se extinguió. Dice nuestro cronista que no sería justo desestimar al doctor Denis, por ingenuo que su trabajo podría parecer. En una época en que la gente consideraba la sangre como algo mágico, él la consideraba como una sustancia biológica, algo nutritivo que podía dar vida. Bueno. Después de todo, no sé, había quienes seguían esas analogías de Denis, empezando por Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía que las personas que se parecían a determinados animales tenían también las virtudes que correspondían a ese animal. Así que las personas parecidas a un león eran fatalmente feroces, las parecidas a un cordero, fatalmente humildes, y las parecidas a burros, bueno, qué sé yo. Bueno, eso decía Aristóteles. Por ejemplo, la gente que hace naturismo. ¿Naturismo es? ¿Se refiere al nudismo? No, señor.
de ninguna manera. ¿A qué se refiere? Comen vegetariano, por ejemplo. Sí. A los vegetarianos. Bueno, dice... No siempre andan desnudos, ¿eh? Dice que si uno come carne, se vuelve agresivo, como los animales que son carnívoros. Ah, esa es la teoría vegetariana. Sí. Un pensamiento extraordinario. Es decir, si uno se come un pescado, se vuelve estólido y de ojos fijos. Y así por el estilo. La ingestión de puchero de gallina induce al cacareo. Bueno, no le digo más nada, si me va a tomar la teoría naturista con esa liviandad. Tiene razón. Igual yo no fui muy explícito tampoco de explicarla. En que yo creo eso respecto de los nudistas. A ver. No sé. Dedicamos esto al doctor Denis y al pobre loco después de todo. El pobre loco fue la víctima una de todo víctima, esto. pobre El tipo hombre. que lo único que Probaron con hacía él. era pasearse desnudo y cada tanto prenderle fuego a alguna casa. Bien. Pero por lo demás no hacía daño a nadie más que a la mujer, a que la fajaba todos los días. Bueno, era un miserable en realidad. Y al ternero, a ese sí se lo podemos Sí, dedicar. sí, ese sí sacrificó, Pobre le ternero sacaba que- un tarro de sangre que... Como cualquier cosa. ¿Sería siempre el mismo ternero? Bueno, acá hay una moraleja en este relato. Nunca es bueno elegir una esposa que te dé arsénico. No, y bueno, Para empezar, no. sí, muy bien. Bueno, porque acá la peor de todas era la mujer, la Perrine. Terrible. Para mí que no estaba tan loco el loco y la Perrine ya lo quería matar desde Lo antes. enloqueció. Vamos a escuchar, ilustrando este episodio, sobre el que el discotecario mantenía la misma opinión que nosotros, No puede haber un tema musical de este episodio. sí, dedicada a Perrine, la mujer del loco, que naturalmente, ¿cuál es la mujer del loco? La loca. La loca, sí. Se llama La Loca, esta chacarera que escucharemos por Ariel Ramírez y Jaime Torres. Adelante. Contaremos algunas supersticiones relacionadas con la medicina. Bueno, Supersticiones históricas incluso, ¿no? Algunas han llegado hasta nuestro tiempo, otras han sido derogadas definitivamente, y aún nacen nuevas, como por ejemplo, podríamos nombre un ejemplo, dirían, el psicoanálisis. no, bueno. Pero es cierto que determinados ingredientes, productos, atribuyen propiedades curativas. Y a veces... Así es, y hemos elegido las más asquerosas. Aquí aparece Plinio el Viejo, que culpaba a un tal Ostanes, un mago que acompañó a Jerjes en sus guerras en tierras griegas, ¿no?, de ser el propagador de una serie de espantosos remedios, tales como la sangre de los gladiadores o el cerebro de los niños de pecho para curar la epilepsia. No sería de los gladiadores la sangre, porque aquí hay un anacronismo. Jerjes es un general persa de las guerras médicas, de la guerra de los persas contra los griegos. Quiere decir que fue anterior a los gladiadores. Claro. Así que sería un equivalente al gladiador. Siempre Sí. hubo luchadores más o menos profesionales o lo que sea. O el cerebro de los niños de pecho para curar la epilepsia, eso está bien, porque niños de pecho hubo siempre. Sí, bueno, Tanto más bien, pero... en la Grecia de Pericles como en la Roma de Augusto. Pero hay más de estas supersticiones. Demócrito, que era muy sabio, creía en la eficacia de los huesos de la cabeza de un criminal para tratar las fiebres. Mire usted. Es decir, vos tenías fiebre y el médico, ibas al doctor Caragencián, por Sí. él. El médico decía, muy sencillo, consígase los huesos de la cabeza de un criminal y asunto arreglado. Bueno, Ahora,
¿Y qué hacía? No es fácil. No, más vale. Doctor, conseguir... ¿En qué farmacia consigo huesos de la cabeza de un criminal? ¿Qué se hace? ¿Se va a buscar al criminal y se le arranca la cabeza para luego utilizar los huesos? ¿O ya la farmacia... Yo creo que la farmacia ya tiene tenía la precaución de cuando ejecutaban a un criminal... Ir a buscar. Iban y le jeteaban los huesos al verdugo, etcétera. Bueno. Estas creencias antiguas estaban todavía lejos de una práctica muy difundida en Europa en el siglo XV, que duró hasta el XVIII más o menos. Y aquí sí hablamos de la necroantropofagia. Dice el cronista que desde el Renacimiento Europa se comió prácticamente todos los difuntos acartonados de Egipto y Asia Menor. Es decir, las momias, y no uno ni dos, sino centenares de miles. Mire usted. Bueno, porque se creía y se creyó por mucho tiempo que comerse porciones de momias curaba el dolor de cabeza. Bueno. Nada de venga del aire o del sol, del vino de la cerveza. No. Bien. Los dolores dentales también se curaban con momias. Contrarrestaba a los venenos y aliviaba la garganta. Para todo aquello, momia. Esto lo recomendaba el médico veneciano Andrés Mattioli allá por 1581. Ahora bien, las momias eran difíciles de conseguir. Y claro. Y la voracidad de los europeos era tal que los sepulcros egipcios y de Siria quedaron finalmente vacíos. Y los boticarios tenían muchas dificultades para conseguir, aunque sea unos andrajos, para enriquecer sus pócimas salutíferas. Aparecieron entonces, lamento decirlo, ya me imagino, falsificadores de momias. Sí. En realidad eran momias las que vendían, ¿sí? Pero eran de finados nuevos. Claro. Allá por 1562 se vendían en Egipto momias falsas por 25 escudos. Escudos de oro, era mucho eso, era mucho. En 1564, Guy de La Fontaine, que era médico del rey Carlos IX, se encontró en Alejandría con un mercader que le mostró cerca de 40 cuerpos momificados dispuestos para la venta. Pero tenían una antigüedad de 4 años. Claro, estaba... por favor. Y entonces, La Fontaine dice, no, pero a mí me gustaría una momia vieja, incluso le gustaban momias de faraones. Sí, claro. Era lo ideal, imagínense, a Ramsés II en la mesita de luz, en pedacitos, para cuando a usted le dolía la cabeza. ¿Y cura mejor que la de una momia de inferior rango? No estoy seguro, pero... Y ahí viene la canción. Yo fui faraón, sirvientes tuve 1.000.000, y hoy mi dirección es la farmacia Gaucheron. Bueno, ahí viene finalmente el... El caso es que viajaron a Francia, Italia, España, Inglaterra, miles y miles de difuntos que más tarde, pulverizados, ¿no? Sí, claro. Pedacitos, integraron las pociones más reputadas del momento. Y ahí cita que Francisco I de Francia, Francisco de Valois, no daba un paso si no llevaba como reserva un tarro de momia. Bueno. Metía la momia ahí dentro de un tarro, pedacito, y a él le dolía la cabeza, pum, adentro. Ya en el siglo XVI algunos médicos comenzaron a cuestionar la bondad de semejante porquería, ¿no? Y está Ambroise Paré era el médico de Enrique II de Francia, fue el que lo atendió cuando murió. Enrique II de Francia murió en una justa. ¿Se acuerdan esos torneos que hacían que venía un tipo de cada lado con una lanza? A caballo. Derecho no derecho viejo. Claro, y era por jorobar, no era
Era un deporte. Sí. Y a Enrique II le metieron un lanzazo justo en el agujero del yelmo. Mire. Y ahí lo atendió Ambroise Paré. Sí, pero Qué no, mala no, suerte. no. Chao, dijo. Sí, sí. Está listo. Sentenciaron las comadres. Desde ahí desarrolló la fobia al agujero, Sí, seguramente. sí, ¿no? exactamente. Y bueno, Ambroise Paré rechazaba esto de la momia, aduciendo que los caldeos y los egipcios no habían embalsamado a sus antepasados para que se los comieran los cristianos. Bueno, en realidad es una objeción de índole moral. Sí, realmente. médica. No. Sin embargo, escribió Paré, estamos viendo cómo nos hacen tragar de manera indiscreta y brutal la carroña hedionda de Epa. los ahorcados Bueno. o de los peores canallas de la chusma de Egipto, sifilíticos, apestados o leprosos, como si no hubiera otro medio de salvar a un hombre que introduciendo en él otro hombre. Claro. Sigue siendo una cuestión moral. Sí, ¿Por qué le molesta tanto que sea un criminal? sí, claro. Sí. Bueno, Hasta ahora Porque no hablan podría de, ser otro. no hablan de medicina. No bueno, hablan de el por qué. caso es que aún hasta el siglo XVIII la momia siguió formando parte de numerosas recetas, licores y productos. Una anécdota aparte que tiene que ver con la conservación de los cuerpos, ¿no? En el siglo XVII, el médico neerlandés Frederick Rich ideó un ingenioso sistema de conservación de cadáveres que mantuvo en secreto, ¿no? En 1691 fundó el primer museo anatómico de Ámsterdam. Cuando Pedro el Grande de Rusia fue informado de estas habilidades de Rich, decidió comprar 300 cuerpos. Sí. Y le mandaron el cargamento a San Petersburgo y los cuerpos estaban sumergidos en aguardiente para que se conservaran bien, qué sé yo. Cuando llegaron a San Petersburgo, se dieron cuenta de que los marineros se habían tomado todo el aguardiente No. y los cuerpos estaban repodridos. Bueno, otra superstición estuvo ligada con el uso del oro. Desde la antigüedad clásica se usaba el oro como remedio y más tarde la medicina de los árabes, la ciencia médica de los árabes, ubicó el oro oficialmente en la farmacopea más distinguida. En Europa, una crónica de la corte de Luis XI dice que el rey bebía oro para controlar un mal conocido como el baile de San Vito. Sí, Y antes sí. yo he visto gente que tenía el baile de San Vito. Esta enfermedad no es que fue desterrada, digo que pasó de moda y ya nadie la tiene. El rey se tomaba, parece, 96 doblones de oro por mes. Uy, no le hacía nada. Y parece que Estaba dorado el tipo. en un libro publicado en 1489 por Marsilio Ficino, mira, que se llamaba De Triplici Vita, se dice que al oro le corresponde cierto papel en la cura de la viruela. Era preciso cubrir el rostro afectado con una fina lámina de oro. Y la fuerza radiante de aquel metal anulaba, decía Ficino, la obra destructora de las pústulas malignas. Decía, hablaba como Mario Macta. Bueno, y hay un noble húngaro llamado Miklos Berchenyi. Tuvo una esposa muy hermosa que enfermó de viruela y la quiso curar, como hemos Con explicado, con oro. ¿Y? Se le cubrió la cara con una lámina y la muchacha permaneció con la máscara durante un tiempo. Cuando se la fueron a sacar, no pudieron. Se le había quedado pegada. No, qué cosa A mí más ya me rara. parecía, Y emplearon sin éxito toda clase de líquido para despegarla. Quisieron quitársela con un punzón. Bueno, lo lograron, pero por una reacción química desconocida por entonces, óxidos probablemente, la nariz de la mujer le quedó negra. Claro. Y la viruela encima tampoco se le curó. Bueno, todo mal. Ahora Última- qué llamativo, llamativo ver a esa mujer caminando por la calle con la cara de oro, ¿no? Sí. Ah, qué maravilla. Por mucho tiempo, esta es la última curiosidad o superstición.
se practicaron en Europa las sangrías. Pero los médicos no las hacían. Le indicaban que le hicieran a un gremio de ayudantes, llamados justamente sangradores. Como muchos de estos ejercían simultáneamente el oficio de sangrar y cortar el pelo, se estableció allá por el año 1500 una diferencia entre el simple sangrador y el barbero. Los que hacían las dos cosas tenían abierto al público unos locales en donde, por un lado, afeitaban al cliente y por otro lo aliviaban de una parte de su sangre que, según creían, podía sobrar por el momento. Qué enchastre ese local, Sí, ¿no? Por sí. favor. Y ahí estaban los Una barberos carne- sangradores una carne- que se identificaban haciendo pintar a la entrada de las barberías unas rayas rojas. Mire Ah, el eso, origen qué cosa. de esta cosa que suele haber o había en la puerta de las peluquerías, ¿no? Sigue habiendo en algunos. En algunas, ahora volvió con la habiendo, sigue barbería, habiendo. sí, ese cilindro. Lo que todavía lo que ya no hay son los cuartetos de barbería, los cuartetos vocales como los Mel Brothers. Bueno, ¿para qué sangraban? Bueno, la mayor parte de las veces porque se pensaba que los males provenían de un exceso de fluidos malignos y de un exceso de sangre. Exceso, Sí, mire. decían, usted tiene mucha sangre, entonces agarran, te metías en un agujero en una vena y empezabas a desangrarte y te curaba. Quizá algún éxito casual hizo que las sangrías pervivieran, ¿eh? A lo mejor sangraron algún tipo que tenía hipertensión. Ahí sí. Y ahí por Claro. ahí le bajó la presión al tipo al reducir el caudal sanguíneo. Bueno, la mayor parte de las veces estas purgas Sí. terminaban mal. Sí. Sí, muy claro. Además, después le vuelve a salir la sangre, o la vuelve a producir. La vuelve a producir, claro. Bueno, las siguientes supersticiones las haremos en otra ocasión. El psicoanálisis. No, bueno, eso ya. ¿Cómo se llama la otra? Hay tantas. La de la bolita. sé Sí, qué bolita dice. esa medicina que es con bolitas de blanca. Ah, no, la homeopatía. La algo así. homeopatía, todo eso. El tarot. Sí, no mezcle todas. Bueno, Está por mezclando favor. universos. Acá en este momento se están quejando por Sí. teléfono. Que se muchos farmacéuticos. quejen a usted. Yo no suscribo. esa No, parte. yo digo lo que leo aquí. Igual, con todo respeto, por supuesto, el psicoanálisis no es una ciencia exacta, no es una ciencia. Por lo tanto, los psicoanalistas no son médicos, sino son licenciados. Muy bien. Muy bien dicho. explicado. Dicho lo cual, me voy a tomar un poquito de momia Sí. porque ando con dolor de cabeza. Hemos dicho que muchos enfermos en Europa se comían momias egipcias y que a veces pensaban que era preferible comer la momia de un faraón que no De uno de uno cualquiera. cualquiera. Sí. Hemos conseguido una canción que se llama Parecito Faraón, Padrecito Faraón, Ujú. una canción gitana, una canción que cantamos en la primera parte del programa cuando nos referimos a la Me da- fobia al trabajo. Me da impresión. Sí, Da casualidad. impresión. Y da impresión que justo a la fobia del trabajo nos toque. Sí. Entonces, esta es la canción, Parecito Faraón, que sirve para amueblar lo que hemos dicho sobre la fobia al trabajo, lo que hemos dicho después sobre las momias, Y lo que diremos. y lo que diremos, Sí, y señor. aquella canción del faraón que nos consultó un oyente. Cierto, Tiene también. razón, pero estas son una cantidad de casualidades que... Me acabo de convertir al budismo en este mismo Claro. acto. Yo me acabo de convertir al psicoanálisis. Sí. Vamos a escuchar a Juan Legido en Parecito Faraón. Bueno, señores, hablaremos hoy de un médico, del médico de Luis XIV. Se llamaba Jean-Baptiste Denis. Y hablaremos también del loco Morois, que era un loco. Bueno, el doctor Denis, vamos para hablar de él a situarnos en el año 1614. Cuenta que Denis era un hombre sombrío. Las crónicas lo describen como
de ojos grandes, nariz prominente y un atisbo de papada. Había nacido en una familia modesta de artesanos. Su padre había sido constructor de una bomba de agua para la corte. Denis había estudiado teología en París y medicina en Montpellier. Desde que ingresó a la corte como médico, asistió asiduamente a las sesiones de las academias para debatir sobre los últimos avances de la física, la matemática, la medicina y yo qué sé más. Pertenecía Denis a la academia. Una academia, en realidad en París había varias academias, creo que habían 4. Una era patrocinada por el conde de Montmort, y a esa pertenecía el doctor Denis. Por aquel tiempo vivía en París un loco llamado Antoine Maurois, que estaba realmente muy loco. Golpeaba a su mujer, se desnudaba y salía corriendo por la calle y prendía fuego a las casas. En el invierno de 1667, el conde de Montmort, el de la academia, encontró al loco vagando desnudo y se apiadó de él. Lo llevó hasta la casa de su amigo, el doctor Denis, que por esos tiempos andaba haciendo unos experimentos extraños. Parece que Denis practicaba transfusiones de sangre entre animales de distinta especie. ¿Con humanos? Con humanos todavía no. Tenía la hipótesis de que la sangre era un elemento nutritivo universal, beneficioso para todos los seres. ¡Ay, creo! Me gustó. Había publicado un documento osado para la época, utilizando la sangre de animales en hombres. No lo había probado todavía, pero él lo sostenía. Era posible curar la presbicia, la viruela, el cáncer, la locura, la lepra y la decrepitud. La sangre animal, decía Denis, tenía con seguridad mayor calidad que la del hombre, que sin duda estaba estropeada por excesos e irregularidades, claro, en las comidas, en las bebidas. Es verdad, ¿no? El hombre es impura. Sí. Sí. Y también la sangre humana debía estar, calculaba Denis, calculamos nosotros también, perjudicada por la tristeza, la ira, la melancolía y la inquietud. Sí. En Inglaterra algunos tipos pensaban lo mismo que Denis y competían con él. Algunos eruditos pensaban que la sangre podía cambiar el espíritu de los que eran transfundidos. Entonces por ahí se les ocurría inyectar en la sangre de un cuáquero un poco de sangre de arzobispo, o mejor dicho al revés, sí, claro, para cambiar las costumbres. Denis, que andaba con la sangre de animales, puso en práctica su teoría. Cuando llegó el loco Antoine, de la mano del piadoso o del impiadoso conde de Montmort, porque no me parece un acto de piedad llevar a un loco a que le metan sangre, andá a saber de qué. Entonces el médico lo agarró al loco y le insertó un tubo de plata en el brazo y le sacó un cuarto de litro de sangre. Le sacó. Upa. Luego introdujo otro tubo en la arteria de la pata de un ternero y dejó que penetrara en el hombre una media taza de sangre de ternero. Denis, estoy pensando en el Centro Delantero Independiente. El doctor Denis, que no tenía ningún parentesco con este destacado jugador, confiaba en que la sangre del ternero, por su mansedumbre y su ternura, pudiera aliviar la ebullición loca de la sangre del paciente. Así que, bueno, el loco Maurois se durmió, a las 2 horas se despertó, morfó algo, se entretuvo un rato con unas canciones y se quedó ahí lo más piola. Muy bien, ¿qué le pasa a este, no? A los 2 días, Denis lo sometió a otra transfusión. Le puso un cacho más de sangre de ternero. Entonces Maurois se descompuso, sintió una asfixia y lo acostaron. Sí, claro. Cuando despertó a la mañana siguiente, el loco demostró una sorprendente calma y, según la crónica, el diario, la crónica de la época, una gran presencia de espíritu. En realidad, el doctor Denis no podía saber esto, pero su paciente había sufrido un shock casi mortal. La sangre de los animales contiene proteínas que no tienen nada que ver con las humanas, y la reacción provoca inflamación, fiebre, dolor en los riñones y muerte de los glóbulos rojos. Maurois sobrevivió en verdad
de pura casualidad. Claro. Permaneció con Denis 2 días más. Decía poco, no estaba frenético, se la pasaba un cachito postrado. En esas jornadas apareció en el laboratorio de Denis nada menos que la mujer del loco Morois, llamada Perrine, la mujer del loco. Perrine había estado buscando a su marido de aldea en aldea. Cuando lo encontró, se le acercó con miedo, temiendo desde luego las viabas habituales de Morois. Sin embargo, el loco la acarició cariñosamente. El médico Denis afirmó que el hombre había sido curado de forma espectacular y su esposa podía llevárselo a casa. Denis era felicitado por todos, su fama por esos días se hizo enorme y los cortesanos de Luis XIV se pusieron envidiosos por estos logros. Ya sabe cómo son los cortesanos de Luis XIV, ¿no? Y entonces empezaron a planear desbarrancar a esta persona que se ganaba los favores del rey y eclipsaba a otros científicos, especialmente a los de las otras academias, que eran 3 más. Sí. Algunos críticos se preguntaron, ¿por qué si la sangre de un cordero me proporcionaba mansedumbre, cómo era posible que no quitara inteligencia? Ah, muy bien, a eso se le llama pensar. Pierre de la Martinière, otro médico del rey, afirmó que la transfusión era algo monstruoso, una práctica derivada del canibalismo, y ahí empezaron a circular panfletos y cartas de los magistrados, sacerdotes. Ahí uno declaró que la transfusión era contraria a la naturaleza y que amenazaba la existencia misma de la especie humana. Bueno, estos panfletos no dieron mucho resultado porque la fama de Denis seguía en crecimiento. Los enemigos entonces planearon una intriga contra Denis. Un día, el loco Morois y su esposa Perrine llamaron a la puerta del doctor Denis. Ambos parecían fatigados y ella tenía varios moretones. Parece que el loco había vuelto a golpear a su esposa. Su locura había regresado. Perrine imploró a Denis que volviera a curar a su marido, pero Denis tenía dudas, porque parece que el loco no estaba en muy buen estado. Su aspecto era más bien macilento, temblaba de manera incontrolable, y Denis se negó a la operación. Una semana más tarde, Denis recibió una carta de Perrine, en la que la mujer pedía por favor que el médico fuera hasta su casa. Y Denis fue a la casa del loco. Cuando llegó encontró una serie de instrumentos para la transfusión y un ternero listo. Mirá vos. Al lado del loco, habían puesto ahí todas las agujas, todo preparado, lo habían comprado, no sé. Y Denis, cuando vio eso, se fue el doctor. Dice, no, se dio la vuelta para irse, pero Perrine se tiró al suelo y con lamento suplicó que operara al loco para calmarlo. Y el doctor Denis cedió. Ató al ternero y dispuso al paciente. Cuando le insertó la cánula, Morois tuvo un acceso tan violento que tiró todos los instrumentos al diablo y Denis dio por terminado el experimento y se las tomó. Antoine Morois, el loco, murió a la noche siguiente. Denis estaba horrorizado, pues podían inculparlo de la muerte, aunque realmente él no había hecho transfusión alguna en el último tiempo, ¿no? Entonces desconfió y le anunció a la mujer que iría a ver el cadáver. Yo voy a examinar el cadáver. Pero la mujer enterró al marido antes de que el doctor se presentara. Qué raro. Empezaron a correr panfletos difamatorios contra Denis, en las que se lo trataba de asesino. Un día Perrine lo visitó y le confesó que 3 médicos de la academia de los rivales le habían ofrecido 50 luises de oro si ella lo inculpaba a él de asesinato. Y agregó que no iniciaría ninguna demanda si él la ayudaba económicamente. De otro modo, aceptaría la oferta de sus enemigos. Vamos, un chantaje. Sí, bravísima Perrine. Denis la echó indignado. Perrine acompañó entonces a los doctores rivales en la acusación de asesinato. El doctor Denis presentó una demanda por difamación ante el tribunal y vino a descubrirse algo notable. Investigada por los defensores de Denis, vino a saberse que Perrine había comenzado a echar unos polvos de arsénico en la comida del loco.
y en los días precedentes al tercer intento de transfusión, el loco Morvá estaba muriéndose envenenado. El plan de Perrine y de las academias rivales incluía invitar a Denis a hacer la transfusión para disfrazar el envenenamiento de mala praxis. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Ella se quebró? ¿Cómo fue? Y sí, vio cómo son las envenenadoras. Porque el niato estaba enterrado. Sí, no había dice, forma fui yo, ¿qué va a ser? Bueno. Denis fue exculpado, sería mejor todavía. Pero en realidad no pudo continuar con sus investigaciones porque se decretó que cualquier médico que deseara realizar una transfusión, incluso entre humanos, debía consultar a la Facultad de Medicina. Y esta pequeña condición fue devastadora para las investigaciones. Como la facultad representaba a los médicos más timoratos y acomodados de Francia, muchos investigadores abandonaron el procedimiento de transfusión para evitar la burocracia y por 1 siglo y medio la práctica de la transfusión de sangre se extinguió. Dice nuestro cronista que no sería justo desestimar al doctor Denis, por ingenuo que su trabajo podría parecer. En una época en que la gente consideraba la sangre como algo mágico, él la consideraba como una sustancia biológica, algo nutritivo que podía dar vida. Bueno. Después de todo, no sé, había quienes seguían esas analogías de Denis, empezando por Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía que las personas que se parecían a determinados animales tenían también las virtudes que correspondían a ese animal. Así que las personas parecidas a un león eran fatalmente feroces, las parecidas a un cordero, fatalmente humildes, y las parecidas a burros, bueno, qué sé yo. Bueno, eso decía Aristóteles. Por ejemplo, la gente que hace naturismo. ¿Naturismo es? No ¿Se refiere al nudismo? No, señor. De ninguna manera. ¿A qué se refiere? Comen vegetarianos, por ejemplo. Sí. A los vegetarianos. Bueno, dice... No siempre andan desnudos, ¿eh? Dice que si uno come carne, se vuelve agresivo, como los animales que son carnívoros. Esa es la teoría vegetariana. Sí. Un pensamiento extraordinario. Es decir, si uno se come un pescado, se vuelve estólido y de ojos fijos. Y así por el estilo. La ingestión de puchero de gallina induce al cacareo. Bueno, no le digo más nada, si me va a tomar la teoría naturista con esa liviandad. Tiene razón. Igual yo no fui muy explícito tampoco de explicarla. En que yo creo eso respecto de los nudistas. A ver. No sé. Dedicamos esto al doctor Denis y al pobre loco después de todo. El pobre loco fue la víctima de todo esto. Porque lo único que hacía era pasearse desnudo y cada tanto prenderle fuego a alguna casa. Bien. Pero por lo demás no hacía daño a nadie más que a la mujer, a que la fajaba todos los días. Bueno, era un miserable en realidad. Y al ternero, a ese sí se lo podemos dedicar. Sí, ese sí sacrificó, Pobre le ternero sacaban que... un tarro de sangre que... Como cualquier cosa. ¿Sería siempre el mismo ternero? Bueno, acá hay una moraleja en este relato. Nunca es bueno elegir una esposa que te dé arsénico. No, y bueno. Para empezar, no. Sí, muy bien. Bueno, porque acá la peor de todas era la mujer, Perrine. Perrine. Para mí que no estaba tan loco el loco y la Perrine ya lo quería matar desde Lo enloqueció. Vamos a escuchar, ilustrando este episodio, sobre el que el discotecario mantenía la misma opinión que nosotros. No puede haber un tema musical de este episodio. Sí, dedicada a Perrine, la mujer del loco, que naturalmente, ¿cuál es la mujer del loco? La loca. La loca, sí. Se llama La Loca, esta chacarera que escucharemos por Ariel Ramírez y Jaime Torres. Adelante. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, pero atención que mañana y también el viernes estaremos recibiendo al público en nuestro Caras y Caretas en la calle Venezuela, 3:30 a las 8 de la noche. Los esperamos ahí, los últimos programas del año. Vamos a hablar hoy de medicina, epidemias, hospitales, enfermedades. En la antigüedad clásica
en la Edad Media, bueno, en la historia en general. En los tiempos clásicos se podía considerar muy afortunado el niato que lograra sobrevivir a su infancia. Y aún después las probabilidades de vida eran muchísimo menores que en la actualidad. La medicina durante la Edad Media estaba basada en los descubrimientos que ya se habían hecho en la antigüedad. No hacían otra cosa que seguir las instrucciones de Hipócrates o Aristóteles o Galeno, gente que había vivido por lo menos 3 siglos antes de Cristo. Por ejemplo, Hipócrates vivió en el siglo V antes de Cristo, me parece a mí. Aquellas prácticas médicas estaban viciadas por toda clase de creencias absurdas, principalmente respecto a las causas de las enfermedades. Las teorías no estaban fundadas en hechos, sino que debían su origen a especulaciones de la mente del pensador. Casi no se hacían observaciones. No había ciencia experimental. No existía lo que se llama hoy el método científico. Bueno, muy bien, generalmente te explicaban las enfermedades como un exceso o como una deficiencia de lo que se llamaban humores corporales. El humor sanguíneo, flemático, colérico, melancólico. Y para equilibrar los humores, los pacientes se sometían a terribles purgantes o sangrías o a sudores. Los médicos primitivos se atenían exclusivamente a sus sentidos para dar diagnóstico. Después la ciencia, la física, la química, todavía no habían aparecido, así como ayudas de la medicina. Los instrumentos mecánicos que existían eran muy elementales. Incluso el microscopio de Galileo, ya mucho más aquí, ¿no? En 1609, era nada más que una lente enorme. El estetoscopio empezó a usarse recién en 1819, el termómetro en 1840. Así que antes de esas fechas, que son relativamente recientes, no había nada. La cirugía estaba considerada como una rama inferior de la profesión. El médico que practicaba la medicina pura se consideraba de categoría superior. Esto viene desde el pensamiento de los griegos, que casi no utilizaron la ciencia aplicada. El técnico era mal visto, lo banáusico llamaban ellos, ¿no? Las cosas que se hacían con la mano. Lo piola era el que pensaba y no se ensuciaba las manos. En Inglaterra, antes del siglo XVIII, la corporación de cirujanos estaba combinada con la de los peluqueros. Era una corporación que había sido creada por Enrique VIII. Peluquero, sacamuelas, cirujanos, eran más o menos lo mismo en aquellos tiempos más sensatos. Aquí el único que hace eso es el doctor Barragán, que es odontólogo, pero al mismo tiempo por ahí te corta el pelo. ¿Corta el pelo? Sí, Barragán? sí, mientras te hace efecto la anestesia, te hace lavar el marote, ahí por un ayudante, te tirás para atrás y ya que está te corta un poquito el pelo. No es muy higiénico el sistema, si se le meten pelos adentro de la dentadura, con la boca abierta. Para mí no tiene ningún inconveniente. Las prácticas quirúrgicas, no las del doctor Barragán, sino las de aquellos tiempos, eran temibles. Se aplicaba, por ejemplo, aceite hirviendo para evitar las infecciones, hierros al rojo para detener las hemorragias. Eran tan limitados los métodos para evitar los dolores que las intervenciones cuya operación requería un tiempo prolongado directamente eran imposibles, ¿no? El más terrible azote, en el caso de las operaciones, era la gangrena. Era una infección, es una infección, y afectaba y causaba la muerte del 50% de los operados. Se conocía con el nombre de gangrena de hospital por la gran frecuencia en las salas donde se agrupaban los casos quirúrgicos. Conocían algo que ahora reconocemos. Hoy en día se advierte el peligro de la internación hospitalaria y se advierte que ahí es más fácil
contagiarse a alguna comunica que si te quedas en tu casa. Claro, le dan el alta rápido para... Claro, se y recupera allá también se había dado cuenta, los médicos se habían dado cuenta de eso, que era preferible irse a casa. El campo de acción de la cirugía era muy acotado. Principalmente consistía en la amputación de miembros, extirpación de crecimientos anormales, por ahí sacaban la piedra a la vejiga también, pero otra cosa no se hacía. No se hacía. Los temores a las intervenciones, desde luego, eran entendibles, pero los enfermos eran atados, Sí, ¿qué le parece? como no había anestesia. Entonces, Sí. para que el enfermo no luchara contra el médico, lo ataban. O sea, lo que le iba a doler igual era tremendo. Sí, sí. Bueno, la reputación incluso del cirujano solía medirse por la rapidez con la que era capaz de cortarte algo. Bueno, eran frecuentes por aquel entonces muchas epidemias consideradas como azotes del cielo. ¿Había alguna idea acerca del contagio? Se creía que era debido a un miasma o exhalación presente en torno al cuerpo de una persona infectada. Eso era lo que creían en el caso de los hospitales, por ejemplo, ¿no? Así que en tiempos de pestes, viruelas y otras epidemias, se hacían cumplir reglamentos estrictos relacionados con el aislamiento. Condiciones sanitarias no había. O sea, las ventanas de la casa se mantenían cerradas, porque decían que el aire nocturno era peligroso, y nada, venía una peste y no se podía hacer mucho. La viruela era una de las que causaba más desastres. Todavía en el siglo XVIII causaba la 10ª parte de los fallecimientos y un gran número de cegueras. Había pocas personas que no padecieran de viruela. La viruela desfiguraba, por ejemplo. Quedabas picado de viruela, como dice el tango, picado de viruela bastante morocho. Y era raro el que no estuviera picado de viruela. Claro, estaban todos picados. Claro, cuando querían describir a una persona, decían, tiene la cara sin marcas en la cara. Claro, no tuvo viruela. No tuvo viruela. Eso era lo raro, ¿no? Pero la más terrible de las epidemias era la peste bubónica, la peste negra, que cada tanto invadía los países europeos y barría millones de niatos, ¿no? En Inglaterra, en 1348, murieron 2 millones de los 6 millones que había en el país. Ya mucho más acá, en 1665, murieron en Londres 100.000 habitantes. 100.000 personas murieron de la peste. Incluso al año siguiente se produjo el gran incendio de Londres, que obró como una desinfección general. Claro, les terminó sirviendo. ¿De qué año hablamos ahí, me dijo? 1666 fue el incendio y un año antes la peste. Digamos, para terminar, algo acerca de los hospitales. Antes del siglo XVII eran establecimientos religiosos, te daban asilo, a veces a los enfermos, a veces a los pobres. En tiempos de Grecia y Roma eran instituciones con un cuerpo regular de médicos sacerdotes que prestaban servicio a veces en el templo de Esculapio, de Asclepius, ¿no? Estos hombres llevaban a cabo curas maravillosas por métodos sobrenaturales, sugestión, encantamiento, revelaciones en sueños, etcétera, etcétera. En la Edad Media, sí, se fundaron muchos hospitales u hospicios para beneficio de los caminantes. En los caminos de peregrinación había muchos hospitales que servían para curarte, pero también para descansar, para reconfortar, etcétera. No hacían mucho, ¿no? Aplicaban sangrías, ventosas, sanguijuelas. Hacían muchas sangrías con sanguijuelas. En el Hospital San Bartolomé, fundado en 1123, se usaron en el año 1822, bastante aquí, ¿no? 54.000 sanguijuelas. Bueno, y en 1837, 96.300 sanguijuelas para sangrar a los internos. Hoy todavía se usan las sanguijuelas
en algunas operaciones de implante de dedos. ¿Ah, sí? Claro, porque hay que reducir los amontonamientos de sangre y las sanguijuelas operan mucho mejor que cualquier metodología artificial. Te chupa el dedo y te va sacando los moretones, los amontonamientos de sangre. Hay incluso en los Estados Unidos criaderos de sanguijuelas que abastecen a los cirujanos. Vamos a terminar esta pequeña semblanza con un cuento muy divertido acerca del inicio de la medicina psicosomática. Antes, cuando te dolía algo, te dolía. Ahora ya no te dejan que te duela nada sin que te acusen de haber inventado vos mismo el dolor, con lo cual al dolor se suma la culpa. Bueno, a uno le duele y tiene la espantosa sensación de ser culpable de fingimiento, ¿no? Uno lo miran en su casa. Y el cuento que vamos a contar ahora lo relató Plutarco y dice que Seleuco, que era rey de Siria, tenía un hijo llamado Antíoco que se había enamorado de la segunda mujer de Seleuco, su papá, que era la hermosa Estratónice. ¿Está claro? Seleuco se había casado con Estratónice en segundas nupcias y el hijo Antíoco se había enamorado de la mujer nueva del Jovaino. Uno siempre cuando se casa por segunda vez se casa con una mina más joven que podría ser la mujer del hijo, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces Antíoco, el pibe, se enamoró. Se había enamorado tan fuertemente que le era imposible vencer su pasión. Y se fue debilitando, tanto que parecía que se estaba condenando a muerte él mismo, porque sentía el chico que su deseo era deplorable, que perdía la razón por culpa de aquella pasión, etc. Y entonces el pibe decidió abandonar la vida y dejarse morir. Y se abstuvo de comer, de beber, fingiendo que sufría alguna enfermedad secreta en su cuerpo. Entonces, preocupado por su pasión por la esposa del padre, decidió dejarse morir. No le dijo nada a nadie. El viejo estaba preocupado y llamó a un célebre médico, Erasístrato. Bueno, viene Erasístrato, le hace algunos exámenes, qué sé yo, y estos exámenes lo llevaron a la convicción de que el chico sufría mal de amores. Ahora lo difícil era saber de quién estaba enamorado. Y para averiguarlo, el médico, Erasístrato, no se movió durante un buen tiempo de la habitación de Antíoco. Cuando entraba alguna mujer, alguna persona de la familia, de la servidumbre, etcétera, semblanteaba al enfermo, le miraba la cara o examinaba las partes del cuerpo que suelen responder a las pasiones del alma. Pero Antíoco no reaccionaba ante ninguna visita, hasta que apareció en sus aposentos la chica esta, Estratónice, la muchacha que estaba por casarse con el padre. No, ya se había casado. El médico observó entonces los siguientes gestos del enamorado. Se debilitaba la voz y la palabra, se enrojecían las mejillas, sus ojos se abrían, empezaba a sudar, el pulso parecía más fuerte, etcétera, etcétera. Después de ese hallazgo, Erasístrato, el médico, lo encaró al viejo, a Seleuco, y le dijo lo siguiente: la enfermedad de su hijo es incurable. E ideó la siguiente estratagema. Le dijo al rey: su hijo está enamorado de mi mujer. Eso le dijo el médico, ¿entiende? Lo engañó. Tu hijo está enamorado de mi mujer. Y Seleuco, desesperado, respondió: pues repudia a tu mujer
dadla en matrimonio a mi hijo. Yo te recompensaré y salvarás la vida de Antíoco, que es lo que más amo en el mundo. E inmediatamente el médico le preguntó, como si fuera retóricamente, dice, ¿y qué pasaría si la mujer de quien está enamorado tu hijo fuera tu mujer? Y Seleuco le respondió, quisieran los dioses que así fuere, pues con gusto cedería a mi esposa con tal de salvar a Antíoco. Entonces el médico le dijo la verdad. Dijo, mira, en realidad es así. Tu hijo hizo un acercamiento. Claro, tu hijo se enamoró de tu mujer, qué sé yo. Seleuco hizo reunir al pueblo, coronó a su hijo rey y le cedió a su esposa y vivieron felices para siempre. El pibe engordó enseguida, en fin. O sea que aparecía el primer caso de medicina psicosomática, aquella que cree que muchos males del cuerpo vienen de algún mal del espíritu. Erasístrato vivió hasta alrededor del año 260 a.C., pero no importa. Hemos sabido de otros reyes menos cumplidores con lo prometido, que no cumplen. Dice, sí, casate con ella y después dice, no. No, me arrepentí. Ahora, cuando se empieza a mejorar el pibe, ahora dice, me arrepentí. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, a nuestros amigos los médicos, y listo. Y a la mujer. A la mujer de Estratónice, la mujer del viejo Seleuco, porque después de todo es una historia machista. Sí, era una prenda. Era un objeto que se repartía entre el padre, el hijo y el rey y el médico. Estaban ahí, no, mejor dígale cómo. ¿Y por qué no le preguntaron a ella? Bueno. Ayer fue el día del médico, ¿eh? Sí, por eso mismo estamos. Claro. Hoy, ahora todos los programas tienen que ser por calendario. Muy bien, me gusta el calendario en la actualidad. La mayoría de los programas son así. Sí. ¿Cómo se hace a producir un programa? Bueno, primero va a la efeméride. Claro. Sí. Hoy es el día del lavandinero. Bueno, la lavandina, aquellas personas que... El problema lo vamos a tener cuando se repita este programa en otros... Claro. Bueno, el día del médico son todos los Son días, todos los días. en realidad. Digámoslo de una vez. A mí me parece que está muy bien escuchar una versión del tango Mal de Amores, que fue compuesto pensando, en este caso, de medicina psicosomática. Ah, ¿sí? Bueno. Sí, yo creo que sí. Es un tango de Pedro Laurens que va a tocar la orquesta de Horacio Sayá.